DM2 empezó en Bolivia cuando conocí al hermano Breck. Él tenía la inquietud de discipular pastores o hermanos que quisieran estudiar la palabra de Dios versículo por versículo en otras naciones. Y en aquel entonces hablamos y conversamos y pensamos que, bueno, él había tenido una inquietud o una visión de poder empezar en Bolivia, en Potosí. Y cuando él vino no pudo tener contacto con nadie en Potosí y no, el Señor permitió que sea conmigo y nos sentamos y conversamos y bueno, y se empezó lo que era, en aquel entonces no era DM2, ¿no? Eh, ya con lo que hemos venido trabajando, entonces él, bueno, en Estados Unidos sacó las siglas de M2, ¿no? Entonces, ha sido un tiempo muy precioso durante estos años, el conocerlo a él, el trabajar con él en el estudio de la palabra del Señor, versículo por versículo, para no salirse del contexto. Y gracias al Señor ha hecho posible de equiparnos a muchos pastores que están aquí en Bolivia hoy en día y están un poco capacitados para seguir con este ministerio de M2, ¿no? Entonces, yo colaboro en una iglesia en los Valles Cruceños, está cerca de Samaipata, Los Negros se llama, y allá hemos hecho los eventos, ¿no? Empezamos allá los eventos y ha sido de mucha bendición por ver el crecimiento de los pastores de la zona, la estabilidad dentro de las iglesias y entonces ha sido de mucha ayuda, ¿no? Ya hemos empezado como el 2010, estamos ya alrededor de 10 años con este sistema de hacer 2 módulos por año, ¿no? Entonces así ha sido el trabajo durante este tiempo con DM2, ¿no? Ya en el camino hemos contactado, bueno, a John Ray lo conocía como el hijo de que conocí, su abuelo fue mi profesor en el seminario y él teníamos bastante acercamiento porque yo de profesión, voy a decir, soy mecánico, tengo un pequeño taller de mecánica automotriz y por medio de eso nos hicimos bien amigos con el abuelo de John, no le gustaba ver los fierros igual que a John. Y teníamos bastante acercamiento y le gustaba él siempre desafiar y algunos proyectos teníamos con él. Entonces, cuando él iba a partir a la presencia del Señor, me dejó a cargo de uno con John Ray, ¿no? Ya ahí conocimos al nieto más de cerca. Y Dios ha permitido de trabajar con John juntos también con este discipulado y gracias al Señor que también ha tocado la vida de John de esta forma de llegar con el Evangelio y hoy por hoy creo que por hoy está, o por eso está en Canadá, ¿no? Entonces, más o menos así, a grandes rasgos y gracias John por la invitación. Entonces vamos a hacer esta parte que le correspondía al hermano Bled y como decía John, tiene que ver con la base que está en Estados Unidos, esta sección que vamos a tocar. Va a hablar un poco sobre, mirando de allá, ¿no? De Estados Unidos, nuestro hermano Brett está allá y él tiene la directiva allá y de allá él trabaja con este ministerio de M2, ¿no? Y bueno, soy parte de eso en Bolivia, solamente representando con los eventos y algunos talleres que hacemos en la zona y hemos equipado a otros consiervos y también están en diferentes lugares, ¿no? Están en Cochabamba, como está Daniel, también hay en Tarija, aquí en Santa Cruz también hay otros que trabajan con el mismo sistema. Entonces, hermanos, quiero leer un pasaje primero antes de mirar esta parte y después vamos a dejar en las manos del Señor. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta tarde por
este día que tú nos estás permitiendo gozar. Gracias, Padre, te damos también por tantos privilegios en el cual tú nos das de poder ser parte de tu palabra. No lo merecemos, Señor, tú puedes ocupar a otras personas o quizás otros medios, pero tú nos has escogido y nos has llamado para que podamos ayudar a otras personas con tu palabra. Y Padre, en esta tarde quisiera que tú me ayudes para que este programa de discipulado pueda hablarlo con claridad y los hermanos quienes van a estar escuchando puedan comprenderlo y también puedan tener la iniciativa de mirar, Señor, alrededor de cada iglesia y de que la iglesia crece en base al discipulado. Quiero dejar en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ya ustedes deben de saber qué significa lo que es DM2, es multiplicando discípulos o discípulos multiplicados, tiene su versículo clave de 2 Timoteo. Entonces, haciendo hacedores de discípulos, el discipulado es un arte, en pocas palabras, descubriendo el arte perdido de hacer discípulos. El discipulado, todas las iglesias, todos sabemos que es importante para el crecimiento, pero a veces, muchas veces no se hace, ¿no es verdad? Entonces, nosotros creemos que el crecimiento de la iglesia está en base al discipulado. Y el discipulado, ustedes ya lo han debido ver, empieza con el evangelismo. ¿Dónde empieza el discipulado? Con el evangelismo. Tenemos que buscar a la persona y que la persona obtenga su salvación mediante la fe en Cristo Jesús, como dice en Efesios, ¿no es verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, que obtenga su salvación y después tomar a esa persona y poder prepararlo, discipularlo para que esa persona tenga que hacer lo que yo hago. Entonces, el discipulado empieza con el evangelismo, con la salvación y que esa persona una vez salva se sienta segura de que la salvación no se pierde y que pueda equipar a otras personas para que hagan lo mismo. Entonces, de alguna manera pareciera difícil, pero no es tan difícil. Entonces, con todas esas inquietudes y el pasaje que he leído, de seguro que eso fue lo que motivó a muchos para que nazca lo que es DM2, discípulos multiplicados. Entonces, de eso vamos a mirar o continuar mirando en esta tarde. Entonces, el rol de DM2 en la Gran Comisión. ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que hace DM2 en la Gran Comisión? El rol de DM2 en el cumplimiento de la Gran Comisión. Ustedes saben cuál fue la Gran Comisión, ¿no? De llegar con el Evangelio hasta lo último. Entonces, ¿qué hace DM2 en lo que es la Gran Comisión? DM2 es una organización creada para el beneficio de las iglesias locales. Con ese fin se creó DM2, para apoyar y para que sea de gran beneficio a las iglesias locales. Entonces, esta fue la inquietud de que DM2 haya sido creado y creo que nosotros los que ya estamos en DM2 creo que es nuestra inquietud de que la iglesia local sea beneficiada con este ministerio, ya que el evangelismo mundial por derecho le pertenece a la iglesia. Y eso, hermanos, debemos de tenerlo bien claro cada uno de nosotros. El evangelismo a nivel mundial es un derecho de la iglesia local. DM2 existe para ayudar a la iglesia que cumplan la gran comisión. Esa es la iniciativa, una de las iniciativas grandes que tiene DM2, de que cada iglesia local pueda cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. De que la iglesia no pueda decir esto no se puede, esto es para una institución que tiene dinero, esto es para agencias misioneras. No, hermanos, más al contrario, es para que la iglesia pueda cumplir con la gran comisión y creemos nosotros que se puede.
Entonces, las iglesias locales son los organismos que Cristo ha ordenado para predicar el Evangelio. Cada iglesia local debe de predicar el Evangelio. El Señor ha diseñado de esta manera de que cada iglesia pueda predicarlo. Es el diseño del Señor, es un organismo que tiene que hacerlo. Enseñar la sana doctrina y en última instancia hacer discípulo a través de quien Él desee. Es Cristo el que llama, es Cristo el que hace. Entonces las iglesias locales están llamadas a hacer esto. Cada iglesia debe enseñar una sana doctrina y también buscar o hacer discípulos. Entonces, las iglesias locales. DM2 busca establecer programas para hacer discípulos, organizados a través de las iglesias locales, que se reproducen de forma dinámica. Entonces, eso es lo único que hace DM2, o lo que está haciendo DM2, es establecer programas para hacer discípulos, de cómo puede una iglesia hacer discípulos. Y DM2 lo único que hace es apoyar a las iglesias locales para que puedan hacer el discipulado. Estos organismos, hacedores de discípulos, integrados por miembros de las iglesias, constantemente hacen nuevos discípulos, quienes a su vez hacen más discípulos. Entonces, esto es lo que se hace, es hacer discípulos, y estos discípulos bien integrados con todos los hermanos dentro de la iglesia, tienen que constatar constantemente nuevos discípulos, para que ellos mismos puedan hacer más discípulos. Entonces, esa es la inquietud, eso es lo que hace DM2, es preparar a discípulos, y estos discípulos preparados pueden buscar a otros nuevos discípulos y puedan ellos hacer a otros. O sea que constantemente está habiendo nuevos discípulos. Y eso es lo que hace DM2, de apoyar a la iglesia, de que las iglesias puedan buscar discípulos y vayan renovando o vayan haciendo más nuevos discípulos. Nos esforzamos por facilitar pastores y sus iglesias en Norteamérica para que puedan involucrarse de una manera viable tanto en casa como en el extranjero. Le dije, la inquietud está en el norte, la inquietud está en Estados Unidos, y ellos se movilizan, se esfuerzan para facilitar y que estos nuevos pastores o discípulos puedan ir a lugares extranjeros. Entonces ellos lo hacen. De allá también. Buscamos ayudar a pastores e iglesias en el extranjero. Entonces, lo que ellos hacen, lo que DM2 hace, es buscar a pastores, buscar a iglesias que están en otros países, a que se entrenen en sus países, en la obra de hacer hacedores de discípulos. O sea que DM2 no es que agarra a una persona y va a llevar a Estados Unidos a prepararlo. Ellos preparan a personas de allá y vienen a diferentes países a preparar pastores en sus mismas iglesias, o preparar discípulos y hacedores de discípulos en sus mismas iglesias. La esperanza es de que ellos también alcancen a su mundo y más allá. Con esa esperanza se hace. DM2 trabaja de esta manera y con una esperanza grande de que esos discípulos, nuevos discípulos, puedan alcanzar a su mundo donde están, y si Dios permite más allá, ¿por qué no hacerlo? Entonces deseamos ver estas iglesias trabajar juntas, todas las iglesias que puedan trabajar con DM2, y el deseo grande es que todas estas iglesias que están en DM2 puedan trabajar juntas, con el fin de llevar a cabo la obra de hacer discípulos hasta los confines de la tierra. A veces una sola iglesia lo halla muy difícil, pero si se apoyan 2 o 3 iglesias y quieren mandar un discípulo a otras naciones, a veces, muchas veces es más fácil, ¿no? Pero si una iglesia tiene la capacidad y Dios ha bendecido tanto que lo puede hacer sola, amén. ¿Por qué no lo va a hacer? Debe de hacerlo. Pero si no tienen la capacidad, se motiva a que puedan juntarse con los que trabajan y puedan enviar discípulos a otras naciones. Trabajamos
en hacer discípulos para que eventualmente aún la gente más remota sea alcanzada con el Evangelio de Jesucristo, a través de hacedores de discípulos bien entrenados. No todos pueden salir, pero aquellos quienes están en sus iglesias locales y están haciendo discípulos y están motivados a eso, pueden alcanzar ahí a los lugares donde están y aquellos lugares que DM2 no puede ir. Quienes van a ir son aquellos discípulos entrenados que al final son de DM2. Entonces, eso es lo que hace DM2, es motivar, buscar gente, motivar y que ellos puedan entrenar a otros para que hagan y que estos discípulos puedan alcanzar aquellos lugares que son muy aislados dentro de su contexto de cada iglesia, ¿no? ¿Verdad? O de cada país. El hacer hacedores de discípulos en el extranjero. Entonces vamos a mirar el hacer hacedores de discípulos afuera. Las últimas palabras de Jesucristo en la tierra fueron: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, todos lo sabemos. Entonces, estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, antesito de irse. Él le dijo, había la promesa ya en el libro de Juan, lo vemos, la promesa de que vendría el Espíritu Santo, y Él está volviendo a recordar esto. Van a recibir poder del Espíritu Santo, pero van a ser testigos. Y testigos de su palabra, de llevar su palabra en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Sabemos nosotros que la iglesia empezó, o el cristianismo empezó ahí con los judíos, ¿no? Cristo mandó a los apóstoles a testificar en Jerusalén y Judea. Fue lo primero que mandó, Jerusalén y Judea. Jerusalén era donde ellos estaban, donde recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, y después tenían que salir a Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. No les fue fácil para ellos, les fue difícil, pero al final tuvieron que hacerlo, tuvieron que salir, aunque no querían, ¿no es verdad? Querían quedarse ahí nomás en Jerusalén, querían volver a lo que hacían en el templo, pero el mandato era salir. Los discípulos se habían pasado la vida en el área rural de Judea, con numerosas peregrinaciones a Jerusalén. Conocían la cultura judía, así que la obra sería en un contexto familiar. Lo primero era ahí, pero luego deberían de salir. Y ellos sabían, porque sabían qué era la cultura judía y cómo era el contexto que ellos tenían que pasar ahí, pero tenían que ir más allá. En este territorio familiar de Jerusalén y Judea hicieron un buen trabajo al completar la gran comisión, y lo hicieron los discípulos, los que trabajaron al principio ahí cuando nació la iglesia. Hicieron un buen trabajo en el sentido, en el territorio familiar, trabajaron muy bien allá. Jesús también les dijo que fueran testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegaron a Samaria e incluso alcanzaron gran porción de los confines de la tierra. Después salieron y fueron más allá del mundo de aquel entonces. Ellos intentaron, llegaron a Samaria y lo que había más allá. Hoy por hoy, todos nosotros aún trabajamos en alcanzar los confines de la tierra. Y esa debe de ser la inquietud de cada uno de nosotros hoy en día, de procurar, de alcanzar, de llegar hasta lo último, ¿no? No será fácil posiblemente, pero creemos que se puede hacer. A fin de que los apóstoles y la primera iglesia alcanzaran los confines de la tierra, requirió el trascender fronteras, dejando atrás lo familiar y trabajando para enseñar el mensaje en muchas situaciones diversas y desconocidas. Lo mismo es cierto para nosotros. Tenemos ahí un gran ejemplo del apóstol Pablo y así los otros apóstoles también, ¿no? Y los primeros discípulos de aquel entonces. Tuvieron que dejar familia, tuvieron que salir más allá de su frontera
experimentar situaciones diversas en cada lugar que iban, de seguro que desconocidas, pero lo mismo también es para nosotros. Cuando nosotros dejamos nuestro lugar y salimos a otro lugar, vamos a en rumbo desconocido, son otra cultura, pero esa debe ser la inquietud, porque ese fue el mandato, hacer discípulos a otras naciones, al extranjero. DM2 trabaja hacia la meta de ver en cada país posible un centro estratégico de líderes creyentes en el Evangelio. Eso es lo que hace DM2, de buscar en otros países un lugar estratégico, de que haya líderes, que hayan creyentes, y quienes Dios usará para discipular a otros para que repitan el proceso. Personas que Dios va a usar para que ellos puedan hacer lo mismo con otras personas hasta que su país entero sea alcanzado para Jesucristo. Esa es la visión de DM2 y DM2 confía plenamente en la palabra de Dios de que preparar a nuevas personas, de que estas nuevas personas puedan hacer lo mismo, se puede alcanzar una nación y se puede. Si nosotros seguimos el discipulado bíblico, se puede alcanzar una nación. Entonces, eso es lo que debemos buscar personas, buscar creyentes en la cual Dios va a usar para llevar el mensaje a todos, ¿no es verdad? DM2 no va a todo un país en particular haciendo hacedores de discípulos, sino que enseña a un grupo estratégico de hombres y mujeres fieles, desafiándolos para que vayan y hagan aún más hacedores de discípulos. Entonces, lo que DM2 no hace es ir a un país, o sea, venir a Santa Cruz en un mes o en un año, el próximo año va a estar en Cochabamba, el próximo año va a estar en La Paz. No hace eso DM2. DM2 ubica un lugar estratégico en algún país y va a ese país. Los que reciben el entrenamiento son los encargados de llevar a otros lugares o de motivar para que ellos puedan venir al evento de diferentes lugares del país, para que estos que vienen al evento, al equipamiento o al modo o al taller, ellos puedan llevar a sus lugares, y así va creciendo DM2 en todo el país. Entonces, ellos buscan o se busca un lugar estratégico, y ahí solamente ahí se va, ahí se puede volver, ir equipando a la persona quienes están en el discipulado. Entonces, eso es lo que hace DM2. Creemos que la obra en cada región debe hacerse a través de la población local, usando su propio recurso. Cada iglesia que abraza este ministerio de DM2 tiene que ser autosostenible. Cada uno tiene que buscar la guía del Señor y cómo va a ser, y de usar sus propios recursos. Entonces, la obra en cada región se hace a través de la población o de la iglesia local, y cada iglesia tiene que ver, o cada discípulo tiene que ser autosostenible. DM2 no apoya económicamente a nadie. Entonces, cada discípulo trabaja con sus propios recursos. Entonces, DM2 no paga ni soporta el hacer discípulos. Esto se realiza por medio de las iglesias nacionales en las regiones donde ellos se entrenan. Ahí está. Entonces, DM2 no hace ningún soporte, no se de dinero a ningún discípulo. Cada discípulo tiene que ver cómo va a seguir adelante. Ahora, hermanos, cuando esto se abraza, hermanos, las iglesias, Dios actúa a través de las iglesias, y las iglesias son bien bendecidas cuando se trabaja de esta manera. Ustedes deben tener experiencia, y si no lo tienen, lo van a tener. Entonces, DM2 no da dinero ni paga a nadie. Las iglesias nacionales, las iglesias locales, las regiones, ellos son los que tienen que ver para que los discípulos se preparen y los discípulos vayan. O al final cada discípulo tiene que verlo eso.
Dios les dio la gran comisión a cada iglesia en particular. Por lo tanto, cada congregación debe desempeñar su rol en el cumplimiento del mandato de Dios, usando los recursos que Él ha provisto. Y esto tiene que ser la iglesia. Cada iglesia debe de trabajar, cada iglesia debe de ver cómo va a ser de cumplir con el mandato de Dios. ¿Y qué tiene que usar? Sus propios recursos. Cada iglesia tiene su recurso y cada iglesia puede emplear su recurso. Nosotros los bolivianos, quizás no todos, pero la mayoría de los bolivianos nos hemos acostumbrado a que siempre nos den. Por lo menos digo yo, porque la iglesia donde yo crecí es fruto de Misión Nueva Tribu y siempre el pastor, la iglesia en aquel entonces esperaba que Misión Nuevas Tribus ponga el techo, que Misión Nuevas Tribus ponga esto, que Misión Nuevas Tribus haga esto otro. Y hermanos, eso ha costado cambiar en las iglesias, al menos en la que yo estoy colaborando hoy en día. Entonces, de que la iglesia es la que tiene que ponerse de lo que tiene, de sus recursos. Y hermanos, el mismo Dios que es de Norteamérica es el mismo Dios que es de Bolivia. Y Dios va a hacer su obra cuando la iglesia empieza a trabajar y a ser autosostenible en el discipulado, en querer llegar con lo que es el mandato de la Gran Comisión. De seguro que muchos ya tienen experiencia en esto. Entonces, el hacer discípulo, aquí es muy importante, requiere fe y Dios le dio la gran comisión a todas las iglesias, incluyendo aquellas que padecen escasez financiera. El hacer discípulos, hermanos, requiere de mucha fe. Hay que descansar en el Señor, hay que confiar plenamente en Él, que Él va a hacerlo. Entonces, ¿hay escasez financiera? Hermanos, si había escasez financiera, yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante en Bolivia y a nivel mundial. Parece que va a haber mayor escasez financiera. No quisiera que sea así, pero por la situación que se está viviendo hoy en día y por lo que estamos viendo y el desgaste en nuestro país, Bolivia, va a haber, parece, una escasez financiera. Van a sufrir las iglesias más todavía, si es que había. Entonces, hay, hermanos, de escasez, pero Dios actúa por medio de todo eso. Entonces, aunque se padezca escasez financiera, debemos de seguir, hermanos, con esa motivación y con lo que Dios nos ha encomendado. Cuando el Señor dijo, id y haced discípulos. Entonces, el hacer discípulos no es solo para la iglesia norteamericana, no solamente es para ellos. El hacer discípulos es para toda iglesia local, no solamente para los gringuitos, ¿no? Entonces, las iglesias que se proponen a ir y a ser discípulos serán bendecidas por Dios y lo van a hacer, hermano. Las iglesias que ponen esto o se proponen a ser discípulos van a ser bendecidas por Dios, ya que se trata de un mandamiento y Él siempre provee para todo lo que ordena. Hay la provisión, la fe hace todo esto, hermanos, y la iglesia va a ser grandemente bendecida por Dios, porque Él dio el mandato, hermanos, y Él va a proveer para lo que Él ha ordenado. Debemos de confiar en lo que Dios ha hecho. Es más, Dios es fiel. Cuando Él promete, cumple. Entonces, la iglesia va a gozar de esto. El hacer discípulos en la práctica. Vamos a mirar esto, el hacer discípulos en la práctica. ¿Cómo es que hace DM2? Como dice el refrán, dale a un hombre un pescado y comerá por un día. Enseña a un hombre a pescar y comerá toda una vida. Creo que es un refrán muy claro y que cada uno de nosotros podemos comprender. Si a alguien le damos el pescado, él va a comer ese día que tuvo el pescado. Pero si no sabe pescar, de repente posiblemente va a morir. Pero si le enseñamos a pescar, él va a comer pescado el resto de su vida. Entonces no tendrá que esperar a alguien quien venga a sacarle un pescado para comer. Y creo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer.
es entrenarlo, enseñarle a esa persona a ser discípulos. Esto también es cierto cuando viene a la iglesia de Jesucristo. Si hacemos todo el trabajo por las iglesias, en lugar de enseñarles para que lo hagan ellas mismas, el hacer discípulos solo existirá por un día. ¿Se entiende? Creo que está muy claro. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a ser discípulos, para que ellos puedan continuar haciendo discípulos. La inquietud de DM2 no es ir a dar un taller solamente de un día, 2 días o una semana y no volver más. La inquietud de DM2 es volver e ir entrenándolos y que ellos puedan ir haciendo discípulos en otros lugares, en su zona, en su departamento, en su nación, y si se puede salir, ¿por qué no salir fuera de Bolivia? Entonces, hermanos, si a cada iglesia no se le enseña que el hacer discípulo es su responsabilidad, incluyendo el hacerlo con su propio presupuesto y ofrenda, esa iglesia no durará en tal comunidad y finalmente desaparecerá. Hermanos, una iglesia que no prepara a su gente corre el riesgo de desaparecer, porque no habrá una persona calificada o por lo menos que pueda pararse al frente de su iglesia local. Hermanos, el preparar obreros, discípulos, líderes o pastores, como queramos llamarlo, dentro de una iglesia local, es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad de ninguna institución. ¿Por qué han nacido los seminarios? ¿Por qué han nacido los institutos? Porque la iglesia ha descuidado su responsabilidad. Y la responsabilidad es de la iglesia local. Y lo que DM2 hace es ayudar a que las iglesias puedan preparar a sus maestros, a sus líderes, a sus pastores y a todos aquellos quienes están al frente. Pero si la iglesia no hace esto, esa iglesia corre a un día a desaparecer. No quisiéramos eso. Entonces la iglesia debe de cumplir con lo que Dios le ha encomendado, y lo que DM2 hace es enseñar a que estas iglesias puedan cumplir con su responsabilidad. Si enseñamos a las personas a ser indígenas, sanos en la doctrina, dependientes solo del Señor, el hacer discípulos continuará mucho después que hayamos partido a la eternidad. Y así será. Si enseñamos a estas personas a seguir con una sana doctrina, a ser dependientes únicamente del Señor, el discipulado continuará y irá para adelante. Un hacedor de discípulos es más que personalmente ser un discípulo de Cristo. Espero que se pueda comprender. Un hacedor de discípulos es más que personalmente ser un discípulo de Cristo, porque lo que yo he aprendido de Cristo tengo que transmitirlo a la otra persona para que él también haga lo mismo. Un hacedor de discípulo es alguien que no solo se convierte en un discípulo, sino que a su vez hace otros discípulos. ¿Notan la diferencia? No es solamente que me he convertido a ser un discípulo, sino que al mismo tiempo que yo soy discípulo y yo estoy creciendo, estoy buscando a otras personas para ser discípulos. Entonces yo soy un discípulo y estoy constantemente discipulándome y estoy discipulando también a otro. Y esa persona que yo estoy discipulando está discipulando a otro. Entonces, así va el crecimiento del discipulado. Un hacedor de discípulo es una persona que se convierte en un aprendiz de su mentor y luego va y produce fruto. Este es un hacedor de discípulo. Entonces, un hacedor de discípulo es más que personalmente ser un discípulo de Cristo. Es que la persona se convierte en un aprendiz, en querer aprender más cada día de mi mentor, ya sea Cristo, ya sea una persona madura, y luego voy a producir fruto. Entonces, voy cada día más aprendiendo de él y quiero que otros también
hagan lo mismo que yo. El fruto del hacedor de discípulos es la creación de otros discípulos. Ahí está. Entonces, ¿cómo yo voy a dar fruto? Es creando otros discípulos. Tengo que motivarme y tengo que motivar. Yo soy estimulado por el discipulado que me dan a mí y yo debo de estimular a otros con el discipulado que yo le doy a ellos. Y ese es el fruto que yo estoy dando. Nuevos discípulos. Y hermanos, sí que se puede hacer esto. Entonces, el hacer discípulos implica reunir hombres y corrientes, enseñarles un mensaje extraordinario y luego confiarles en el poder sobrenatural de Dios, el transmitirlo. Y eso es lo que se tiene que hacer, queridos hermanos. Es confiar únicamente en la palabra. No busquemos personas calificadas, no busquemos personas ideales, busquemos personas que quieren ser entrenadas. Ustedes saben quién era Pedro. Entonces, sabemos también que dentro de los escritores habían doctores, habían reyes y todo eso, pero también había personas muy humildes y que quizás no habían llegado nunca a tener un estudio académico. Pero el Señor Jesucristo los usó, el Señor Jesucristo los preparó, Dios los usó para que nos puedan escribir su palabra. Y el Señor Jesucristo usó a estas personas y los envió. Solo es que debemos de confiar en que Dios puede usar a esa persona, siempre y cuando esa persona quiera ser entrenada y preparada para transmitir el mensaje a otros. La obra del ministerio se debe encargar a aquellos que enseñamos lo más pronto posible. Entonces, eso es lo que se quiere, que la obra del ministerio es encargar a aquellos que enseñamos y hacerlo lo más rápido posible. En Lucas 10:3 dice, ¿no? Y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Debían tener mucho cuidado, sin duda enfrentarían oposición. A nosotros también nos ha enviado al mundo como corderos en medio de lobos. Esté alerta y recuerde, hermano, que no enfrentaremos al enemigo con agresión, sino con amor y amabilidad. Una misión peligrosa demanda entrega sincera. Entonces, debe de ser así. No vamos a ir a atacar, vamos a ir a entregar lo que Dios nos ha encomendado con amor y mucha amabilidad. Al igual que Pablo hizo con Timoteo, necesitamos animar a potenciales hacedores de discípulos a ser parte de nuestros esfuerzos. Y eso es lo que necesitamos. De mirar al apóstol Pablo y cómo Pablo trabajó con Timoteo, cómo lo preparó a Timoteo, un potencial joven todavía. Entonces, que sea parte de sus propios esfuerzos, de lo que él estaba haciendo. Y creo que fue un gran maestro que buscó Timoteo, ¿no es verdad? Se agarró del apóstol Pablo. Esto debería ser una prioridad y debería de ser una gran prioridad para nosotros hoy en día que estamos como pastores, como líderes, como maestros dentro de cada iglesia. Debe de ser una gran prioridad de buscar personas como Timoteo, o en otras palabras, tener su Timoteo, su seguidor. Como el caso de los hombres fieles que Timoteo enseñó, deberíamos animar con vehemencia a los futuros hacedores de discípulos a instruir a sus discípulos para ir más allá y enseñar también a otros para invertir en nuevos hombres y mujeres fieles. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, animar a que ellos vayan y busquen otras personas, que sean personas fieles, hombres y mujeres fieles, como le encargó Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso deberíamos de hacer. Entonces, si seguimos el plan divino trazado por Pablo,
en 2 Timoteo 2, 1 al 3, veremos a los hacedores de discípulos crecer y multiplicarse. Si hacemos como dijo Pablo, porque lo que le dijo Pablo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 1 al 3, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, no le digo, ahí estate tranquilo, ya tienes la salvación, quédate tranquilo. No, le dijo, esfuérzate en la gracia y esa gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, lo que has oído, esto encarga a hombres fieles también para que ellos puedan enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado y sabemos cómo es el sufrimiento de un soldado, pero como un buen soldado, entonces, pero de Cristo. Entonces, esa es la inquietud y eso tenemos que hacer, buscar hombres fieles que quieran enseñar a otro. Lamentablemente, con frecuencia nos resistimos al dejar a nuestros discípulos ministrar la palabra, porque tememos que puedan cometer errores. Y esto pasa, hermanos. No queremos confiar a nuevos o a otros discípulos a que ellos puedan ministrar la palabra. Hermanos, tenemos que confiar de que ellos van a ministrar la palabra y que Dios va a ocupar a estas personas. ¿Van a cometer errores? Posiblemente que sí. Se recuerdan de Apolo cuando vino y predicó y después Aquila y Priscila lo tomó a un lado y le hablaron, ¿sabes qué? El evangelio que tú estás enseñando todavía le falta y le falta la muerte y resurrección y qué más. Y Apolos entendió y comprendió y lo tomó con mucho amor y después fue encomendado por la iglesia. Entonces tenemos que confiar nosotros y si cometen errores, tomarlo a un lado y ayudarles, porque muy posible van a cometer, pero hay que confiar de que van a enseñar la palabra de Dios y que Dios va a ocupar a estos discípulos para que ellos puedan hacerlo y puedan ministrar su palabra. Es bíblico hacer discípulos e implica confiar en el modelo y mandato de Dios lo suficiente. Hay que confiar como para permitir que la gente trate y que incluso a veces falles. Hay que permitir, hermanos, que a veces van a fallar. Queremos que no fallen, pero van a fallar. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18, 19 al 20? Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 lo sabemos muy bien. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden. Entonces van a fallar posiblemente, pero ahí vamos a estar para ayudarles, para guiarles, hermanos. Entonces, cuando le damos la oportunidad a la gente de fallar, le damos una enorme oportunidad para crecer como discípulos de Jesucristo. Si nosotros recordamos y decimos, o nos preguntan, ¿hemos fallado? Hemos fallado. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros? E inclusive, hermanos, con el afán de querer hacerlo mejor, en nuestra buena intención, hemos fallado. Entonces, no hay mejor maestro que la experiencia. ¿Es así? Claro que sí, hermanos. La teoría tiene que estar acompañado con la práctica y la práctica lleva a tener experiencia. Entonces, la experiencia es la que nos va a ayudar y va a ayudar también a nuestros nuevos discípulos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice en Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
pero el impío no se levantará jamás, dice ahí también en Proverbio. Entonces el justo tiene el momento y puede volver a levantarse, vuelve a levantarse, no se queda. Entonces hay que darles la oportunidad a los discípulos que estamos preparando o que estamos discipulando. Pablo no instruyó a Timoteo de ir y enseñar a los que tenían el don de la enseñanza o a los que eran pastores populares o líderes excepcionales. Simplemente le dijo que fuera a enseñar hombres fieles que fueran idóneos o capaces para enseñar también a otros. Y eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Busca hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Y hermanos, hay personas fieles y humildes que de repente no pueden estar en un púlpito, pero pueden enseñar personalmente en casas. Lo pueden hacer. Entonces tenemos que confiar de esa manera y no buscar a personas populares o excepcionales. Tenemos que ver con lo que Dios tiene en cada iglesia. Yo siempre he dicho, a uno que alcancemos, Dios va a hacer su obra a través de una persona. Y lo hace, hermanos. Dios hace grandes cosas. Podemos confiar en el programa de Dios. Este o esto te funcionará. Podemos confiar plenamente en el programa de Dios. Y ustedes lo han visto al principio de este taller de discipulado. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, lo harán ustedes. Él dijo, y él miró en el futuro y él dijo, edificaré mi iglesia. Y nos está ocupando a nosotros para hacer lo que él ya tenía visto de antemano. Entonces, tenemos que confiar. Como se dijo antes, en mucho sentido, hemos perdido el arte de hacer discípulos. Y hermanos, hemos perdido el arte de hacer discípulos. Seamos honestos, queridos hermanos. Hemos perdido ese arte de hacer discípulos. Decimos arte porque Dios equipa para hacerlo. Y si Dios equipa, claro que es un arte. El hacer discípulos es el arte de transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos entrañablemente. Note este concepto. El hacer discípulos es el arte de transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos. No es decir que hagan lo que nosotros no hacemos. Es decir que hagan lo que nosotros hacemos. Entonces, es transmitir lo que nosotros estamos haciendo, que ellos también lo pueden hacer, que no hay ninguna cosa que les pueda impedir para que ellos no lo puedan hacer. No sustituyas el hacer discípulos con el acto de hacer seguidores o simples estudiantes. Es otro concepto muy importante. No sustituir el hacer discípulos de que me sigan. Por eso quizás no hay la palabra líder en la Biblia, porque el liderazgo a nivel del mundo tiene otro significado. El liderazgo se contempla por aquel que tiene seguidores, que no está mal, pero bíblicamente somos siervos y maestros, y el siervo o un maestro es una persona que es utilizada por Dios para equipar a otros, a que no sean seguidores, sino a que vayan a hacer lo que uno está haciendo, porque podemos caer en tener seguidores y estudiantes, pero que no hagan lo que nosotros estamos haciendo. Y la inquietud es de que ellos hagan lo que nosotros estamos haciendo. No sigas el modelo occidental de hacer discípulos y que sientas que debes perder a tu mejor personal con la esperanza de que volverán como profesionales capaces, porque esto pasa de mandarlos a veces a que vayan a estudiar para que puedan volver para enseñar y muchos no vuelven. Si viene una persona del campo a la ciudad para estudiar teología o en un seminario, no vuelven a pastorear o a trabajar en el campo, se quedan en las ciudades, que son, en otras palabras, a veces muchos de ellos se quedan como profesionales. Entonces, no vamos a hacer eso.
haz hacedores de discípulos, con el propósito de obtener que tus discípulos participen del ministerio antes de lo que la sabiduría convencional te la exija. Esto es lo que vamos a hacer, de que ellos tengan el propósito de tener otros discípulos. Los discípulos deben de ser partícipes del ministerio. No estamos equipando profesionales, estamos equipando discipuladores, de que vayan a discipular a otros. Y esto se lo va a ver dentro del ministerio. Entonces, hermanos, para concluir un poquito, mostrarles lo que más o menos es lo que hace DM2. Por ejemplo, DM2 en Bolivia, lo que hacemos con DM2 es buscar un lugar, una persona que se lo denomina director regional, una persona encargada para que pueda reunir a las personas y podamos llegar nosotros a estudiar la palabra del Señor versículo por versículo. Entrenarlos a esta persona con la palabra del Señor. Entonces, de ahí se busca otra región para hacer la misma manera. Entonces, si tenemos una base en un solo lugar, por ejemplo, ahora en los valles, tenemos en Santa Cruz, Tarija, y así. Entonces, en cada zona hay un encargado y ese encargado tiene su gente que viene a la iglesia Peniel de los Negros, se prepara y vuelve a su zona. Entonces se ubica 3 lugares, nada más. Estos tienen la motivación de buscar otros 3. Entonces primero cerramos 3, o por lo menos DM2, el ministerio de DM2 mira así. Entonces después estos 3 van a ser 9. Entonces eso es lo que se va haciendo. Entonces, si miramos otro país, miramos un solo lugar y podemos buscar un país primero, establecemos en un país, buscamos otro país, establecemos otro, no más de 3, porque más de 3 ya no vamos a poder atender. Entonces, 3 regiones para una iglesia es fácil de atender. Y estas iglesias en diferentes lugares van a ser otras 3 regiones, esas 3 van a ser, y si vamos sumando, el discipulado va creciendo. Lo que se busca es que la gente pueda estar en movimiento y pueda seguir discipulando, que no se quede ahí. Entonces, es la forma que hace DM2, es así. Por eso tiene en Bolivia, tiene al otro lado del mundo también, han estado en África y últimamente están en Costa Rica. Y así en diferente. Entonces, no más de 3. Para hacer más de 3 tiene que tener más personal para hacerlo. Entonces, ¿por qué creemos en el discipulado, hermanos? Si hablamos de discipulado o multiplicando discipuladores, y voy a poner un ejemplo para que les pueda ayudar. Si ya lo han visto, lo van a recordar. Entonces, muchas veces las iglesias toman un pastor y si el pastor no es evangelista o la iglesia no crece, a fin de año el pastor está con la cuerda floja, voy a decir. Está a punto de ser cambiado, pero van a notar la diferencia entre un pastor evangelista que gana, vamos a calcular 100 miembros por año. No creo que un pastor gane a 100 miembros por año, pero vamos a poner como base 100 que gana por año. Entonces el primer año el pastor gana 100 y el discipulador un discipulador va a discipular a otro, van a ser 2 hasta fin de año, ¿no es verdad? Entonces el pastor, buen evangelista, tiene el don de evangelista, ha tenido 100 en un año. Y el discipulador ha hecho 2. En el segundo año, el pastor tiene 200 nuevos convertidos y el discipulador tiene 4, porque los dos han enfocado y se han motivado y en cada uno ha buscado uno, ya son 4. El tercer año, el pastor evangelista tiene 300 porque va ganando 100 por año y el discipulador ya tiene 8. El cuarto año, el pastor tiene 400 y el discipulador tiene 16. El quinto año tiene 500 y el discipulador tiene 32. El sexto año, el pastor tiene 600 nuevos hermanos en su iglesia
y el discipulador tiene 64. Está difícil esto, ¿no es verdad? Pero ahí vamos. El séptimo año, el pastor tiene 700 miembros de su iglesia y el discipulador tiene 128. El octavo año, el pastor tiene 800 miembros y el discipulador tiene 256. Cada uno va ganando a uno más. Entonces, el noveno año, el pastor tiene 900 y el discipulador tiene 512. Estos 512 van a agarrar cada uno a una persona en el año número 10. Y miren lo que pasa en el año número 10. En el décimo año, el pastor tiene 1000 miembros. En 10 años va a tener 1000 miembros, si es un buen evangelista. Y el discipulador va a tener 1024 discípulos. Estos 1024 que están capacitados y bien entrenados para enseñar, miren lo que pasa en el 11º año. El pastor tiene 1100 miembros y los discipuladores tienen 2048 discípulos. Entonces, y en 10 años, a veces la iglesia sigue con sus 100, 200 miembros. Están festejando sus 30, 40 de aniversario y no pasa de, voy a ser bien positivo, 500 miembros. Pero discipulando, hermanos, y agarrando de esta manera, hermanos, en 10 años nosotros estamos por encima de un pastor evangelista. No estoy menospreciando a un pastor que tenga el don de evangelismo, más al contrario, estoy diciendo que el resultado de un discipulador, de entrenar a que esa persona busque una persona en conversa, evangelice y lo entrene para que haga lo mismo, es positivo. Y vamos a tener una iglesia estable, conocedora de la palabra de Dios. Y va a saber claramente lo que es el evangelio y el claro evangelio. Porque cuando sabemos la verdad, nos damos fácilmente cuenta cuál es el falso evangelio. Entonces, queridos hermanos, animarles a que puedan continuar y animarles a que puedan mirar más de cerca lo que es DM2 y si pueden abrazar DM2 en sus iglesias, lo puedan hacer. La inquietud es buscar personas, la inquietud es buscar hombres fieles que quieran ser enseñados y enseñar también a otros. Gracias, hermanos. Muy contento por estar en esta tarde con ustedes. Bendiciones.